del discípulo. Y hemos aprendido en esta serie que se llama La personalidad del discípulo, cómo el Evangelio, cómo la palabra de Dios impacta de manera clara y directa en la manera de pensar, de sentir, de decidir, en la mente, en la voluntad, en las emociones de una persona, de un ser humano. Dentro de esta serie hemos tocado varios temas que tienen que ver con la personalidad, y a partir de la semana pasada empezamos a hablar acerca de las emociones. Les comentaba que es un tema tan amplio que difícilmente podemos abarcarlo en una sola predicación. De eso me requiere o me lleva a la necesidad de tomar por lo menos 2, 3, 4 quizás predicaciones. Y a pesar de eso, la intención no es agotar el tema, sino tocar aquellos puntos que son importantes o más trascendentes en la vida de un cristiano. Comentábamos también en el tema anterior que una de las primeras cosas que Cristo Jesús hace cuando una persona le abre las puertas de su corazón es afectar de manera directa sus emociones a través del fruto del Espíritu Santo. Si alguien no pudo ver esa predicación, puede consultarla, puede verla en nuestras redes sociales. El tema que vamos a estudiar el día de hoy, que es un complemento al tema anterior, se llama Aspectos que el discípulo debe considerar sobre sus emociones. Y voy a pedirles por favor que abran sus Biblias en el libro de Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 23. Aspectos que el discípulo debe considerar sobre sus emociones. Hermanos, desde que el hombre fue creado con la capacidad de sentir, de experimentar cada una de las emociones primarias y secundarias de las que hablamos la semana pasada. El ser humano fue capacitado con esas emociones con el propósito de poder experimentar el gusto o el disgusto de aquello que vivía, de aquello que le ocurría, de lo que sucedía, hermanos, en su entorno, ya sea personal, familiar o social. Y es algo que vamos a ver, hermanos, desde el principio. Las emociones son un regalo de Dios. Ese es un pensamiento que vengo mencionando desde el tema anterior. Las emociones son un regalo de Dios. De nosotros depende, escuchen esta idea, hermanos, las emociones son un regalo de Dios. De nosotros depende usarlas para honrar a Dios. De nosotros depende usarlas o controlarlas para honrar a Dios, o dejar que ellas nos controlen y que entonces terminemos dañando a los demás, incluso a nosotros mismos. Porque vamos a aprender a través de esta serie de mensajes dentro de la personalidad del discípulo que las emociones muchas veces, cuando no las controlamos, nos llevan a momentos en los cuales la persona se daña a sí misma y daña a los demás. Vamos a ver cómo Adán, en Génesis capítulo 2, creo que he dado tiempo suficiente, él experimenta una emoción primaria y después una emoción secundaria. Dice Génesis capítulo 2, versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Dios crea al hombre del polvo de la tierra y le da la tarea de ponerle un nombre, hermanos, a todos los animales. Una tarea faraónica. Pero en ese recuento, o en ese conocimiento, o en ese conteo, o en ese nombrar a las especies, Adán se da cuenta de una cosa. Dice que no encontró a alguien semejante a él. Pero Dios tenía un plan hermoso, tenía un plan maravilloso. Y dentro de ese plan maravilloso, quería que el hombre se diera cuenta o que percibiera una necesidad. Quería que el hombre percibiera una necesidad. Y quería que al percibir esa necesidad, él experimentara esas emociones de las cuales él fue creado. Y quiere que no solamente experimente una necesidad y las emociones con las cuales él fue creado, sino que quiere que experimente que una vez que esa necesidad es cubierta, entonces él se sienta más pleno y más completo. Y esto es importante,
Porque la sociedad de hoy nos está enseñando que yo no necesito a una mujer. Una mujer no necesita a un hombre. Yo no necesito a un hombre. Y por eso también el feminismo, hermanos, está impactando negativamente la gente de las nuevas generaciones, a las señoritas de esta nueva generación, ¿no? Yo no necesito un hombre, no necesito. No soy propiedad de nadie. No, yo no estoy diciendo que necesitas un dueño, no. Pero sí que necesitamos a alguien a nuestro lado. Y Adán se da cuenta de esa necesidad. Dios, ustedes el proceso lo conocen, no lo voy a explicar, no lo voy a leer. Dios trae a la mujer delante de Adán y él se emociona, él experimenta una emoción primaria. ¿Cuáles son las emociones primarias? Enojo, alegría, miedo, tristeza. Son emociones naturales que surgen por situaciones que ocurren y son momentáneas, no se piensan, se reacciona simplemente. Hay emociones secundarias como la sorpresa, la vergüenza, el amor o la repulsión que se generan después de haber experimentado una emoción primaria, según explicábamos la predicación pasada. Entonces, él ve a Eva y dice, ahora sí, por fin hay alguien como yo. Él se alegra, dice, por fin. Y se sorprende, dice, es alguien como yo. Qué bonito, ¿no creen ustedes? Qué hermoso que por lo menos en la Biblia, la primera vez que el hombre va a experimentar alegría y sorpresa, algo bueno, algo positivo, es cuando conoce a aquella que va a ser su esposa. Ojalá que así fuera siempre, ¿no, hermanos? Que siempre tuviéramos ese gozo y esa alegría todos los días. Hermanos, quiero volver a repetir una idea. Las emociones son un regalo de Dios, no son buenas ni son malas. Más bien depende de nosotros el si las usamos para honrar a Dios o bien permitimos que ellas nos controlen y entonces que nos lleven, hermanos, a dañar a los demás o a nosotros mismos. Y de allí que el punto número 1 que vamos a ver el día de hoy se llama lo negativo, aspectos que el discípulo debe considerar sobre sus emociones. 1, lo negativo. Hermanos, cuando nosotros como seres humanos, como personas, como cristianos, como hijos de Dios, no tenemos el control de nuestras emociones, sino que ellas nos controlan a nosotros, entonces nos van a generar, hermanos, perturbaciones del ánimo. ¿Qué significa esto? Una perturbación, una alteración del ánimo ocurre, hermanos, cuando yo como persona, cuando ustedes como personas experimentamos periodos prolongados de tristeza y de júbilos excesivos. Pasamos de uno al otro de manera inconstante o de manera constante, como queramos nosotros viendo, afectando, ¿verdad?, nuestro comportamiento, nuestro trato con los demás. ¿Cómo puedo saber si soy una persona que tiene problemas de inestabilidad emocional o estamos viviendo perturbaciones del estado de ánimo? He aquí 5 aspectos. El primero, soy una persona a la que mi estado emocional depende de la atención que otros me dan. Es decir, necesito a fuerzas la atención de alguien. Tengo una baja autoestima, creo que yo no valgo nada, que no soy nadie, que no merezco, que nadie me quiere, que nadie me ama, que soy un estorbo, que nadie me necesita. Los conflictos que tengo en mi vida, en algún área de mi vida, por ejemplo el trabajo, terminan afectando todas las demás áreas. Me peleé en mi trabajo con mi jefe y llego y me peleo con mi esposa y me peleo con mis hijos y me peleo con mi familia y me peleo con mis vecinos. Es decir, termina afectando todo el entorno. Cambio con facilidad, de repente estoy muy contento, muy eufórico, y de repente estoy triste o de repente estoy enojado, alterado. Te frustras, me frustro conmigo mismo cotidianamente por lo que soy, por cómo me siento, porque no he logrado las cosas. Bueno, hay muchas razones por las cuales, hermanos, como ser humano o como persona puedo tener este tipo de alteraciones del estado de ánimo, o puedo ser una persona que tiene inestabilidad emocional.
Por ejemplo, hay ocasiones en que son alteraciones naturales de nuestro metabolismo, ¿verdad? Por ejemplo, pienso, no es una regla, no es una ley, pero por ejemplo hay periodos en los que a lo mejor hay algún cambio hormonal, ¿verdad? Que tiende a hacer que una persona se sienta un poco triste o un poco deprimida y de repente hay una alteración del estado de ánimo. Bueno, es algo físico, ¿verdad? Pero también, hermanos, cuando nuestro estilo de vida no es el más adecuado, tiene que ver también con lo que comemos, con la genética, ¿verdad? No quiero yo involucrarme mucho en esa parte. Quiero más bien, el tema que yo quiero tocar es cuando nuestras emociones son alteradas por nuestros problemas, por el entorno familiar en el que vivimos. A lo mejor tenemos problemas con el cónyuge, problemas con los hijos, problemas con los padres, problemas económicos, problemas en el trabajo, y sentimos que las cosas se nos están saliendo del control, y entonces empezamos a sentirnos, hermanos, muy estresados, y eso va a terminar afectando, hermanos, nuestro estado emocional. El problema de las alteraciones en el estado de ánimo, y de allí lo negativo, es que si yo no, como cristiano, como hijo de Dios, no tomo las medidas adecuadas, de eso voy a predicar hasta la siguiente semana, para controlarlas, si yo no retomo mi vida espiritual, si yo no soy una persona que va con Dios para tener el control de mis emociones, eso va a terminar, hermanos, reflejado en ciertos problemas físicos, como por ejemplo dolores de cabeza, dolores en el cuello, dolores en los hombros, dolores de espalda, dolores en los codos, dolores en la cadera, dolores en los pies. Por eso es que algunas veces nos sentimos enfermos, nos duele todo, y vamos al médico y nos dice, pues mire, le voy a sacar unos estudios, está bien del colesterol, está bien del azúcar, está bien de los triglicéridos, está bien de eso, está bien del otro. Pues en realidad usted no tiene nada, ¿no? Y tú dices, bueno, pues es que entonces, ¿por qué me duele tanto mi cabeza, no? ¿Por qué me duelen tanto los pies? ¿Por qué me duele tanto la espalda? Y por eso algunas veces el médico, ¿verdad? Una decisión, pues, no sé si catalogarla de sabia o no, pero prudente por lo menos sí. Empieza a platicar con la persona y le dice, oiga, ¿tiene usted problemas? ¿Cómo está usted su vida? ¿Cómo le va en su casa? Y cuando empieza a percibir que esa persona es alguien que está viviendo con mucho estrés, una recomendación prudente del médico es, la voy a canalizar con el psicólogo o con el psiquiatra, ¿no? Y de repente dicen, pues, ¿qué le pasa? ¿Qué cree que estoy loco? ¿Qué? Pues, ni que estuviera loca para que me mande al psicólogo, al psiquiatra. Usted no sabe cómo es posible, y salimos enojados del consultorio, ¿no? Y llegamos a casa y te pregunta, ¿cómo te fue con el doctor? No, ese ni sabe, está mal, cree que estoy loco, ¿no? Cree que estoy loca, me mandó con el psicólogo, ¿qué le pasa? Si a mí nada más me duele la cabeza, los hombros, las manos, los pies, y me mandó al psicólogo. Y ya me hizo toda una serie de estudios y dice que no tengo nada. No voy a seguir, voy a buscar una segunda opinión. Y buscas una segunda opinión y te dicen exactamente lo mismo, es que usted está bien. Sus estudios no arrojan nada. Y te vuelve a hacer la misma pregunta, ¿cómo está usted en su vida? ¿Cómo está con su familia? ¿Cómo está su hogar? Y muchas veces, hermanos, se van prendiendo ciertos focos a nuestro alrededor, pero los vamos dejando porque no le damos a las emociones, hermanos, la importancia de vida. Y por eso muchas veces es que como seres humanos, como cristianos, terminamos experimentando perturbaciones en nuestro estado de ánimo. Es importante que consideremos, hermanos, este aspecto de nuestra vida. Dios nos creó con la capacidad de experimentarlas, y por lo tanto tenemos que aprender a trabajar con ellas. Aún los grandes hombres de la Biblia, hermanos, llegaron a experimentar momentos como los que estamos mencionando nosotros. Vamos a mencionar, no a estudiar profundamente, vamos a mencionar únicamente 3 casos. El caso de Elías. Acompáñenme en la palabra de Dios al primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4, encontramos a Elías. Y de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, el profeta Elías es considerado uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento.
Era un hombre poderoso en la palabra, poderoso en el testimonio. Yo me atrevería a decir que, utilizando el lenguaje actual, Elías era un cristiano de excelencia, era un discípulo de Dios, era un discípulo de Cristo. Pero aún el gran profeta Elías, hermanos, vivió una serie de situaciones estresantes, tuvo que enfrentar unas situaciones complicadas que le llevaron, hermanos, a un descontrol emocional, que en ese momento perdió el control y le llevó a una inestabilidad, hermanos, a una perturbación en su estado de ánimo que incluso le hizo salir corriendo. Un pasaje que voy a leer más tarde, otro, 19:4 de Primero de Reyes: y él, es decir, Elías, se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Percibes aquí de inmediato a un hombre perturbado del ánimo? ¿Sí? Señor, ya no puedo. Yo lo que quiero es morirme, Señor, ya no aguanto, quítame la vida. El problema, hermanos, que ocurre en la vida de un cristiano cuando no le damos la importancia y el cuidado que se debe a nuestras emociones, es que no importa, hermanos, el nivel de relación que tengamos con Dios. Si empezamos a descuidar nuestro estado emocional, podemos llegar a estar como este hombre de Dios, como el profeta Elías. Por eso es importante que cuidemos nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, pero también el cómo vamos enfrentando el día a día. Porque, hermanos, la inestabilidad emocional no surge del lunes para el martes. Empieza quizás del lunes para el martes. Es la acumulación de una serie de situaciones estresantes. Es la acumulación de días, de semanas, de meses o de años, de situaciones estresantes. Y hablábamos de discusiones, de pleitos, de contiendas, de diferencias o de necesidades. Y eso fue precisamente lo que pasó en la vida del profeta Elías. Más tarde, en otro tema, en otra predicación, les pido que no se las pierdan, vamos a analizar más a fondo esto. De momento solamente las quiero mencionar porque estamos hablando únicamente de aspectos que el discípulo debe de considerar. Y lo primero que debe de considerar es que hay cosas negativas que, cuando no le doy el peso adecuado, la importancia que se requiere, me puede llevar a un momento de desesperación en el que yo llegue a desear incluso la muerte. Primero de Samuel, David, el gran David, el vencedor de gigantes, el guerrero, el hombre, el valiente, el dulce cantor de Israel. Hubo un momento en que él también tuvo una perturbación del ánimo y también salió corriendo y se escapó. Ahora, no es eso lo más adecuado, pero a veces es la forma en la que algunas personas lo enfrentan. Dice primero de Samuel capítulo 22 versículo 1: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Si ustedes han leído, que no lo hagan ahorita, esta historia, se recordarán que David se había deprimido. La lucha contra el rey Saúl, el ser perseguido por el propio rey, el que su vida estuviera en riesgo, el haber perdido a su esposa, haber perdido a su familia, tener que abandonar su casa, fue toda una serie de situaciones estresantes que lo llevaron un día a huir, a estar solo, porque emocionalmente no se sentía bien. Hermano, tú y yo debemos de ser conscientes, más que honestos, conscientes el día de hoy. Nos preocupamos por nuestras emociones, trabajamos con ellas, o creemos que no importa, creemos que es normal, creemos que no pasa nada. No, sí pasa, hermanos, sí pasa. Hay personas que han perdido el control, hermanos, que en lugar de controlar las emociones, los han controlado a tal punto que han terminado quitándose la vida. Por eso es que tú y yo tenemos que darle la importancia que Dios le dio. Vamos a ver un caso más. Jeremías, considerado, hermanos, uno de los también grandes profetas de Israel, tan grande que cuando Jesús estaba en la tierra, Jesús pregunta: ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? Y la respuesta es: unos dicen que eres Jeremías, un hombre fiel, un hombre fuerte, un hombre valeroso. También vivió muchas situaciones estresantes. Y dice Jeremías 27 al 10:
Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Explico esto porque a lo mejor algunos no están familiarizados con la vida de Jeremías. Jeremías es elegido por Dios muy joven, entre los 17 y los 20 años como profeta. La tarea que se le da es muy difícil porque se le manda a predicar a un pueblo muy duro de corazón. El pueblo no escucha, lo abofetea, lo acusa, lo lanza a un pozo. Es una situación muy tremenda que se extiende por más de 40 años. Y llegó el momento en el que este hombre de Dios va con Dios y en una especie de reclamo le dice: Señor, estoy así por la tarea que tú me asignaste. Yo te escuché, yo creí que la situación iba a ser mejor, pero no. Ahora, ojo, cuando dice me sedujiste, oh Jehová, y fue seducido, no creamos que Dios lo engañó. No lo engañó, porque desde que lo llamó le dijo: oye, la tarea que te estoy asignando es difícil, te voy a mandar con personas de corazón duro, no te van a oír. Así que, hermano, hermana, esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros a veces como cristianos vamos con Dios y le reclamamos: Señor, es que ¿por qué la vida es tan dura? Es que ¿por qué es tan difícil llevar una familia? ¿Por qué es tan difícil ser hijo? ¿Por qué es tan difícil ser padre? ¿Por qué es tan difícil el trabajo? ¿Por qué es tan difícil esto, Señor? ¿Por qué? Bueno, Dios nos dijo, Jesús nos dijo desde un principio que en la vida habría aflicciones. O sea, Él no nos engañó nunca, Él no nos ha mentido, Él siempre ha sido honesto. La vida es difícil. La vida de quien no lo es. Tenemos por eso que estar preparados para ello. Más fuerte, continúa la lectura, estoy en Jeremías 27, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, ardía en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Por si fuera poco, este profeta no solamente soportaba el estrés de las situaciones que ocurrían a su alrededor, sino que además había personas que no lo querían, a quienes les molestaba su justicia, a quienes les molestaba que la hablaran de Dios, a quienes les molestara que estuvieran allí una y otra vez. Porque, hermanos, honestamente, cuando nosotros queremos influenciar en nuestra familia, hablándoles de Dios y ellos no les interesa, llega el momento en que les molesta, ¿no? ¿Sabes qué? Si quieres ser mi amigo, no me hables de Dios, o sea, porque no me interesa. Ay, ahí vienes otra vez con lo mismo, ¿no? Y el problema está en que cuando nosotros le hemos hablado a una persona de Cristo muchas veces y nosotros estamos padeciendo situaciones adversas, pues ahí está: no que eres hijo de Dios, no que Él está contigo, no que Él es bueno, no que Él te cuida, ahí está. Y dice: miraban si claudicaría. O sea, era la presión, la tensión de todo y además la burla de los demás. Esto le llevó a una situación estresante, a una situación muy crítica, muy complicada, muy difícil. Ustedes lean el libro de Lamentaciones y ahí él explica cómo se deprimió tanto, ¿verdad? Insisto, no es el propósito del tema del día de hoy. Simplemente resaltar hoy que hay aspectos negativos en las emociones. Cuando no le damos la importancia, cuando percibimos que estamos en un problema de inestabilidad, en un problema de crisis, en una situación de perturbación y no le hacemos caso, nos puede llevar a situaciones, ¿verdad?, de alteración que se pueden ver reflejadas también en situaciones físicas, como ya las mencionamos hace un momento. Por eso la pregunta hoy, hermano, hermana, es: emocionalmente, ¿cómo nos sentimos nosotros hoy? Damos una cara de fortaleza, de fuerza, de vigor, porque somos los padres de familia, o a lo mejor eres madre soltera, no hay un esposo en casa y tú tienes que sacar la casa adelante. Eres una jovencita que a lo mejor me da gusto, aquí hoy tenemos niños, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores, tenemos de todo hoy, gracias a Dios, buena asistencia, ¿verdad? Y a veces tenemos cargas, pero no queremos que los demás se vean, o nos queremos hacerlos fuertes, pero por dentro sabemos que nos está empezando a afectar. Cuidado. Ahora, no todo es malo, también hay cosas positivas. Bueno,
quiero mencionar lo siguiente. El cristiano más consagrado puede llegar a experimentar periodos de inestabilidad emocional, y eso no nos debe de avergonzar. Simplemente es un foco rojo que nos dice: yo me llamo Germán, tienes que poner atención en esto. Es como cuando en tu casa la llave del agua empieza a gotear y no le haces caso, pero está la gotita, y de repente ya es tan grande que antes podías simplemente colocar allí a lo mejor alguna cinta adhesiva, apretarle un poquito a la manguera, poner un poco de pegamento, y ya tienes que cambiar toda la tubería, pero después de que ya se te inundó todo. No. A lo mejor tú dices: no, hermano Germán, yo soy muy fuerte, yo tengo mucha experiencia, yo soy un cristiano de mucho tiempo, a mí no me ha pasado nada porque yo tengo mi fe puesta en el Señor. Dice la Biblia en 1 Corintios, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y aunque ese pasaje no habla de las cuestiones emocionales, sino del pecado, creo yo que bien podemos darle esa aplicación. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero quiero llevarles, por favor, a Filipenses, que me dio gusto, que es el pasaje que el hermano que está dirigiendo leyó, porque vean lo importante. Entonces, volviendo al punto, ¿qué de positivo puede tener? ¿Qué de positivo tienen las emociones, hermanos? Mucho. ¿Por qué? Porque si las emociones son un regalo de Dios, la pregunta es: ¿por qué Dios nos regaló? ¿Por qué Dios nos creó así? Porque las emociones nos permiten disfrutar al máximo la vida. Disfrutar un atardecer, un día de lluvia, el viento fuerte, la gente que vive donde hay nieve, la nieve, el calor nos hace disfrutar el arco iris, las flores, la vida, la belleza de la naturaleza, la belleza de tu ser amado, de tu cónyuge, la hermosura de tus hijos, la voz de los niños cuando llegas a casa y dicen papá, mamá o abuelito, como es mi caso, o estar con tu familia. Te permiten disfrutar tu relación con Dios al máximo. De verdad que les invito a que escuchen la predicación pasada, porque por eso decíamos que el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que lo primero que hace el Espíritu Santo al llegar a la vida de un creyente es sanar internamente al creyente, iniciar un proceso de sanidad emocional para que tenga la capacidad de disfrutar lo que nunca disfrutó en la vida. Si tú eres de esas personas que tú dices: es que yo nunca he disfrutado nada en la vida, la buena noticia hoy es que si tú invitas a Jesús a morar a tu corazón y hoy Él entra a tu vida como tu Salvador personal a través del arrepentimiento y fe, a partir de hoy tú vas a poder experimentar lo que es disfrutar la vida. Si tú y yo no disfrutamos la vida, entonces tenemos un problema al que no le hemos prestado atención. Y quizás las emociones nos han controlado desde hace mucho tiempo. Pero no es lo que Dios quiere. Filipenses capítulo 4, he dado tiempo suficiente para encontrarlo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 9. La palabra de Dios dice así. Primero le voy a dar una lectura completa. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo dice: hermanos, tengan cuidado con aquello que te provoca afán, por nada estéis afanosos. La palabra griega que se traduce como afán o afanosos, hermanos, es una palabra muy fuerte. Es una palabra, hermanos, que en el griego original significa dividido en partes, desmoronado. Y describe a una persona que emocionalmente, internamente, siente su alma, siente su vida, siente su corazón, siente su yo, siente sus emociones venirse abajo.
que su vida se está desmoronando, que está dividido en partes, porque está lleno de preocupación, de ansiedad. Pablo está diciendo, ten cuidado, no permitas que nada te lleve al punto de sentir que se te está yendo la vida, que te estás desmoronando, que tu alma, que tu espíritu está dividido, que te está ganando la ansiedad, la angustia, el miedo. No te lo permitas, dice Pablo. Y él está escribiendo a creyentes. Y la respuesta inmediata o la reacción inmediata a la que Pablo está llamando es: si no sean conocidas tus peticiones, es decir, aquello que está provocándote ese afán o esa ansiedad o ese miedo o ese desmoronamiento, dice, delante de Dios con toda oración y ruego. Y aquí hay dos palabras. Hay ocasiones que cuando la Biblia repite un término es porque hay una razón, porque oración y ruego es lo mismo, es como si dijera Pablo en oración y oración. Solo que en realidad, hermanos, en griego son dos palabras distintas. La primera, la palabra oración, es una palabra que describe el intercambio de ideas y de necesidades con otra persona con la que tú estás platicando. Lo que Pablo quiere decir es: si tú te das cuenta que las situaciones de la vida te están haciendo que tu vida se desmorone o que tu estado emocional esté desestabilizado, tú necesitas ir con Dios y hablar con Él como lo haces con un amigo, con el que intercambias ideas, con el que platicas, con el que te desahogas, con el que vas y le dices cómo te sientes, te haces escuchar con Él a través de la oración. Pero la palabra ruego es una palabra, hermanos, que describe a una persona que tiene una necesidad apremiante. Es un término, hermanos, que da la idea de tener una profunda necesidad. Es esa mujer y ese hombre, ese creyente que va delante de Dios y dice: Señor, me siento mal, a ti no te puedo engañar, estoy preocupado, estoy desesperado, anímicamente estoy destrozado. Este problema, esta enfermedad, esta crisis económica, esta falta de trabajo, estos problemas en casa, esta situación con mis hijos, la situación en el mundo, esto... Señor, no lo puedo soportar, me está acabando. Estoy destrozado, me siento destrozado por dentro. Esa palabra súplica, en oración y súplica, ruego, significa decir exactamente las cosas. Porque a veces vamos con Dios y le decimos: Señor, es que tú sabes cómo me siento. No tengo a ti que explicarte las cosas porque tú sabes cómo me siento. No, aunque Él sabe cómo te sientes, tú necesitas decirle cómo te sientes. ¿Por qué? Porque a Dios no tengo que informarle, pero cuando yo me voy con Dios y me desahogo y explico cómo me siento, yo mismo estoy aceptando el que tengo un problema. ¿Sí? Yo mismo estoy aceptando, tengo un problema y es este. Es este específicamente, Señor. Específicamente estoy preocupado por esto, porque no sé cómo voy a terminar, cómo va a terminar mi salud, cómo voy a sacar adelante a mis hijos, cómo voy a pagar la renta, cómo voy a retomar mi matrimonio, cómo voy a recuperar a mis hijos, cómo voy a volver a mi casa, no lo sé, porque cada uno de nosotros tiene una diversidad de problemas distintos. Dice Dios: eso que te está haciendo sentir desmoronado, ve y específicamente díselo a Dios. Pero también la palabra ruego es una palabra que describe una persona sincera, honesta. Es bonito cuando uno investiga ciertos términos, hermanos, porque yo no sé si te ha pasado, pero yo les puedo garantizar que hay muchas palabras en español que nosotros creemos conocer su significado, pero no lo conocemos, porque tú vas al diccionario y el diccionario te da una serie y significa esto y esto y esto y esto, y tú dices: wow, yo pensé que nada más significaba esto, ¿no? Pero no es así, y en la Biblia pasa lo mismo. Pablo está dando una cátedra a los hermanos en la que les dice: oigan, las emociones tienen algo positivo. ¿Qué es lo positivo de las emociones? No solamente que nos permiten disfrutar mejor la vida, sino que nos permiten tener una mejor relación con Dios.
sino que al darnos cuenta que estamos teniendo una necesidad, crecemos en comunión con Dios, porque voy en oración y ruego delante de Dios. Y me llama la atención, no lo creo, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está empezando a hablar del afán, dice, y la paz de Dios. Es decir, lo contrario a la inestabilidad, ese sentimiento de ansiedad, de afán, de desmoronamiento, dice, se va a cambiar por paz, por tranquilidad, por sosiego, por esperanza. Porque nosotros creemos en Dios, hermanos, y nuestra fe está fundada en el poder de Dios, en un Dios que puede responder, que puede obrar, que puede actuar, que puede sanar, que puede cambiar, que puede transformar. Y entonces Él cambia, ¿verdad? Él toma esas piezas en las cuales se ha desmoronado, se ha roto. Mi espíritu, mi alma, mis emociones, las une tan perfectamente que me hace tener paz y tranquilidad. Dice que sobrepasa todo entendimiento y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Porque cuando tenemos, hermanos, crisis emocionales, cuando pasamos por perturbaciones del ánimo, precisamente lo que se ve afectado son nuestros pensamientos y nuestro corazón se altera. Nos damos cuenta cómo el Señor va directo al punto a sanar aquello que está siendo afectado, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Pero dice el Señor, ten cuidado, tienes que cambiar el chip. ¿Cómo? Hermano, si tú ves esta serie de predicaciones, una serie se llamó El discípulo cambia sus pensamientos. Y colocaba yo una imagen en el que el cerebro de una persona tiene una puertecita y una escalera subiendo, y allá en que va a cambiar. Yo le decía, un cristiano tiene que cambiar sus pensamientos. Porque vean lo que dice el versículo 8. Por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Por qué creen ustedes que Pablo hace un llamado a los hermanos que se están sintiendo divididos en partes, que se están sintiendo desmoronar, que sus pensamientos estén llenos de todo esto, hermanos? Es pregunta. ¿Por qué los llama a pensar en lo honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, de lo que es digno de alabanza? La pregunta es, ¿por qué? Me gustaría oír un par de opiniones. Incluso los hermanos que están en el chat, si quieren escribirlo también. ¿Por qué? ¿En qué sentido, hermanos? Porque dice el hermano Omar, porque se van armando las piezas del rompecabezas. ¿En qué sentido? Explícate un poquito más. Hermanos, ¿por qué? Saraí. Si pensamos en positivo, nosotros mismos nos animamos a seguir lo bueno, a buscar a Dios. Porque cuando tenemos crisis emocionales, lo primero que se altera es la manera como pensamos. Y siempre pensamos negativamente. Exactamente. Y dice Dios, eso negativo tienes que cambiarlo. Empieza a pensar de manera diferente. Y vuelvo a decir lo que dije en la predicación pasada. El cristianismo no es un pensamiento positivo. No hablamos de positivismo. El término que usó la hermana es correcto. Pensar en positivo. No, es pensar en aquello que es justo, amable, lo que es virtuoso, lo que tiene que ver con Dios, lo que Dios es, lo que Dios hace, lo que Dios puede hacer en nuestra vida. ¿Sí me explico? Si yo hoy me doy cuenta que emocional, dice la hermana Esther, porque cuando estamos en crisis siempre vienen los peores pensamientos. La hermana que está, Esther Báez, que está viendo la transmisión en vivo. Exactamente, hermana Esther. Yo voy con Dios, sinceramente me desahogo delante de Él, le suplico por lo que estoy viviendo, me doy cuenta que he perdido el control de mis emociones, le cedo ese control a Dios, le permito que me llene de su paz, pero yo también tengo una tarea. ¿Cuál es? Hacer a un lado todos aquellos pensamientos que me llevaron a ese estado y voy a cambiarlos. Hermanos, voy a cambiarlos por algo maravilloso, la palabra de Dios. Me voy a llenar de todo eso que es Dios. Voy a recordarme a mí mismo
que de momento me he dejado de tomar de la mano de Dios. Y dice Pablo entonces: lo que aprendieron y recibieron, escucharon y vieron en mí, esto deben hacer, y el Dios de paz estará con ustedes. Lo positivo, hermanos, de las emociones es que nos llevan a experimentar la paz de Dios. Uno, nos hacen disfrutar mejor la vida. Nos hacen disfrutar mejor, hermanos, a nuestros seres amados. Nos hacen disfrutar más nuestra comunión con Dios. Nos llevan a conocer más su poder, a experimentar su grandeza, su misericordia. Él siempre está cuidándonos, nunca nos deja. Sin profundizar demasiado, vamos a regresar con Elías a 1 de Reyes 19, 5 al 8. Y digo sin profundizar demasiado, no porque no lo merezca, sino porque en una predicación especial voy a hablar de él. Ruth, que también está viendo la transmisión, dice: porque si no pensamos en eso, podemos dejar que nuestros pensamientos negativos nos dominen. Exactamente, hermana Ruth. Porque estamos diciendo que las emociones no deben de controlarnos a nosotros, sino nosotros a ellas. Dios nos creó con la capacidad de poder controlar nuestras emociones. Porque cuando tú le dices a un hermano, una hermana: hermano, es que no debes de permitir que te... No, hermano, es que yo no puedo, yo no sé, no puedo hacerlo, hermano, es imposible. No, sí se puede, sí puedes. Dios nos creó con la capacidad de poder hacerlo. El problema es que cuando el problema empezó, lo dejamos avanzar tanto que perdimos el control. Y necesitamos retomarlo. ¿Cómo? En oración y ruego delante de Dios para que Él tome el control y lo devuelva. Aquellos que somos padres o somos abuelos, algún día tu hijo ha estado jugando y se le ha volado una pelota o tiene un globo y lo suelta, y de repente tú vas y lo atrapas y se lo devuelves. Dices: oye, ten cuidado, pero no la vuelvas a echar para allá, pero no lo vuelvas a soltar. Y él vuelve a tener el control. A veces nos pasa eso, hermanos. No somos huérfanos los cristianos, tenemos un Padre que es Dios, que siempre está al pendiente de nosotros. Dice 1 de Reyes 19, 5 al 8. Este mismo hombre que ha salido corriendo, que ha salido huyendo, insisto, no voy a profundizar porque en una predicación especial lo vamos a ver, pero lo que te quiero dejar hoy es que estamos hablando de aspectos que el discípulo debe considerar sobre sus emociones. Lo positivo es que experimentamos el cuidado de Dios, el cuidado personal de Dios. Hermano que estás escuchando esta transmisión, hermanos que estamos aquí, hermanos que la vean en un futuro, si tú te sientes solo, si te sientes desamparado, si crees que Dios te ha abandonado, quita ese pensamiento de su mente, porque no importa dónde estés, no importa lo que estés viviendo, Dios está al pendiente de ti y te está cuidando. Es más, si has salido corriendo como Elías, ha ido tras de ti y te está cuidando, va delante de ti. Dice 1 de Reyes 19, 5 al 8, y echándose debajo del enebro, él había corrido mucho tiempo, se quedó dormido, se cansó, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Porque lo primero que tiene que hacer una persona que está empezando a decaer en su ánimo es retomar su alimentación, comer bien, comer sano, recuperar las fuerzas. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Descanso, tiene que descansar, porque el descanso renueva las fuerzas. El descanso, hermanos, disminuye el estrés. 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, es decir, lo alimenta, lo deja descansar. Cuando ha dormido lo suficiente, lo toca diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Lo anima a seguir adelante. Le dice: hey, la vida no ha acabado aquí. Así que, hermano, hermana, si hoy tú estás triste, estás preocupado, estás pasando por una situación preocupante en tu vida, y siendo honestos, tienes una perturbación de tu estado de ánimo, ¿verdad? Hermano, levántate, porque el largo camino te resta. Levántate, Dios está contigo, te está cuidando. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Nuestra comunión con Dios, hermanos, entonces es de vital importancia. Nuestra comunión con Dios es de vital importancia.
Debemos siempre de buscar salir adelante, sin afán, en oración constante, imitando la fe de aquellos hermanos en la iglesia que son fieles, avanzando en la vida cristiana. Lo positivo, hermanos, lo positivo de las emociones es que nos llevan a experimentar, dije hace rato, el cuidado de Dios, sin importar cuán mal nos hayamos encontrado. Y quiero terminar con el Salmo 142, 1 al 7 y Jeremías 27. Hermano, tu vida espiritual determinará si reaccionas de la manera correcta ante una emoción que te dirige a una acción incorrecta. De verdad espero que esta serie de predicaciones, hermanos, sea de bendición para todos los que estamos escuchándola. Y nos haga reflexionar en que Dios no quiere que estemos, hermanos, controlados por nuestras emociones, sino que las controlemos a ellas para disfrutar lo hermoso que es la vida. Porque la vida, hermanos, es hermosa. Hay un canto que dice: la vida en Cristo es muy hermosa. Sí, sí, sí. Dice Salmo 142, 1 al 7: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso. Señor, estoy muy mal, dice David. Estoy muy afligido. Me siento como en una cárcel, pero escucha mi oración, Señor, porque tú eres mi Salvador, porque a ti te voy a alabar, porque a ti te voy a servir, porque tú conociste la senda de mi vida, tú sabes quién soy. Lo positivo de las emociones es que nos llevan a experimentar ese Dios que siempre está allí. Real. Pero hay que buscarlo. Jeremías, aquel muchacho del que les dije que le dice a Dios: me sedujiste, experimentó el cuidado de Dios y dijo: cuando más solo se sentía, más Jehová está conmigo como poderoso gigante. Cada hombre y cada mujer de la Biblia sometieron sus emociones al Señor. Hermanos, nadie está exento de algún día, en virtud de las situaciones de la vida, sufrir una alteración del ánimo. Si esa es tu situación, hermano, hermana, hoy, no te avergüences. Ve con Dios y dile: Señor, toma el control. Devuélvelo. Quiero tener el control de nuevo contigo, porque tú también me serás propicio a mí. Me salvarás de esto. Y que los justos que me rodeen vean cómo te alabo a ti, Señor, en mi vida. Que Dios los bendiga, hermanos.